vamos a aprender en esa clase, ¿vale? A cómo identificar un retroceso válido de la forma como yo lo utilizo, ¿ok? Vamos a ir aquí arriba y con dibujos, primero les voy a explicar para mí lo que sería un retroceso válido, ¿ok? Y luego vamos a ir al gráfico y vamos a verificar un poco lo que les comento aquí en los dibujos que haga y luego lo vamos a ver en el gráfico, ¿vale? Para que también tengan la diferencia, ¿no? De entre el ejercicio y la práctica, ¿ok? Eh, digamos, tenemos muchas maneras de identificar un retroceso. Vamos a poner primero un ejemplo en una tendencia bajista, ¿vale? Tenemos impulso, ¿sí? Tenemos retroceso y tenemos otro impulso, ¿vale? Entonces, vamos a aprender a identificar, a ver aquí, eso, ahí está. Ese retroceso de acá. ¿Cuándo y cómo va a ser válido? O cómo yo lo voy a tomar en cuenta en realidad. La forma en la que yo lo hago y en la que les he comentado muchas veces es de dos a tres velitas contrarias, ¿vale? Y que la segunda o la tercera vela cierre con cuerpo, ¿ok? A esto me quiero referir que es el mínimo de velas. Pueden haber cuatro, pueden haber cinco, pero si la tercera vela tiene que cerrar por encima de las dos primeras, ¿vale? Ahí es un retroceso válido. O si, por ejemplo, es la cuarta vela, pues la cuarta vela tiene que cerrar con cuerpo por encima de las tres primeras. Y así sucesivamente, sea la quinta, sea la sexta, siempre la que nos confirme tiene que cerrar por encima con cuerpo de las anteriores, ¿ok? O por debajo, digamos, si fuese otro tipo de retroceso, en ese caso, a lo mejor en una tendencia contraria, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo, vamos a poner eso por acá arribita, ahí, eso. Tengo una velita aquí, ¿vale? De retroceso. Esta sería la primera, ¿ok? Vamos a suponer que esa velita acá tiene una mechita. Esta vela, yo la voy a poner, vamos a hacer el ejemplo de color en rojo, ¿vale? Así, para que se vaya entendiendo un poco. Esta vela es la primera que me demarca a mí el retroceso. Ahora, yo para confirmar que ese retroceso es válido, no me voy a conformar con una sola, ¿sí? Tienen que ser al menos dos o tres velas contrarias, ¿ok? Vamos a suponer que aquí abre la segunda vela, así, ¿vale? Y cierra en este caso con cuerpo, ¿vale? Por encima de esa de aquí. Ahí es un retroceso válido porque esta segunda vela está cerrando con cuerpo por encima de la primera. Tiene que superar incluso la mecha, ¿vale? Es decir, si esta mecha está así, ¿ok? Y esta velita de aquí no cierra con cuerpo por encima de esta mecha, tampoco es un retroceso válido. Lo tomamos como una acumulación, ¿vale? Es muy importante que tengan eso en cuenta. Tiene que superar incluso la mecha que deje la vela que nos esté confirmando, por ejemplo. En este caso, la primera, ¿ok? Ahora, si en dado caso pasa esto, ¿cómo podemos confirmar que el retroceso es válido? Pues ahí es donde entra en juego la tercera vela, ¿ok? ¿Sí? Digamos acá. Abre la otra vela aquí, ahí, y cierra con cuerpo por encima de las dos primeras. Entonces, ahí ya tenemos un retroceso válido, ¿ok? Recuerden, es el mínimo, ¿vale? Puede ser la cuarta, puede ser la quinta vela, incluso así es válido el retroceso. Lo único que no puede pasar o que no podemos considerar como retroceso es que las velas cierren una dentro de otra. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos eso como un retroceso, estamos tomando en cuenta un retroceso que no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque es una acumulación, es donde el precio se mantiene, o consolidación también la suelen llamar, ¿vale? Ahora, hay otra forma de identificarlo, porque muchas veces surge la duda, ¿vale? De que a lo mejor esa velita de aquí no es de color rojo, sino que es de color verde, vamos a suponer, ¿vale? En ese caso, ¿sí? De igual manera, bueno, ya los colores son irrelevantes, ¿vale? No importa que esté usando el color rojo para identificar como ese pequeño retroceso, como es en una tendencia bajista, quizás fuesen verdes, ¿no? ¿Vale? No se confundan por eso, ¿ok? Los colores de estas velas da igual, ¿vale? Nosotros no nos tenemos que basar en los colores, nos tenemos que basar simple y llanamente en identificar que el precio cierre por encima de la primera vela que nos demarque el retroceso con cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, esta es nuestra primera vela que nos demarca el retroceso. Tenemos esta segunda vela que es de otro color, ¿vale? Contrario, y tiene una mechita aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa tercera vela también cierra con cuerpo por encima.
también es un retroceso válido, ¿ok? No hay problema de que esa vela se encuentre ahí. Ahora, ¿cuándo no va a ser válido tampoco? Vamos a suponer que tenemos un ejemplo aquí de una vela. Tenemos otra velita aquí que abre así y cierra con cuerpo por aquí debajo. Luego tenemos otra velita más aquí, ¿vale? Ahí así, ¿sí? Entonces, esto para nosotros va a ser una acumulación o consolidación. El precio se mantiene ahí, ¿vale? Incluso si hay mechas para acá, mechas para allá, no lo vamos a tomar en cuenta como un retroceso, ¿ok? Siempre dos o tres velas contrarias y que la segunda o la tercera vela cierre con cuerpo, ¿ok? Por encima de la que nos demarca el retroceso. Esto aquí es un poco más complicado entenderlo, pero ahorita que pasemos al gráfico voy a tratar de explicárselos mucho mejor, ¿vale? Siempre trato de enseñarles la práctica, que es muy importante entenderlo, y luego pasamos al gráfico, que es donde a veces se nos complica un poco más. Si su pregunta, ¿vale? Es, ¿en qué temporalidad debo identificar el retroceso? Eso va de acuerdo a la temporalidad que estés analizando, ¿sí? Por ejemplo, si tu análisis es en H1, pues en H1 debes identificar ese retroceso. Si estás identificando un retroceso, no sé, de M15, pues en M15 tiene que estar. Si no está ahí, en M15 o en H1, en la temporalidad que lo estés identificando, no tienes por qué bajar a otra temporalidad a buscar ese retroceso que supuestamente debería estar para ti. ¿Por qué? Y eso se los explico mucho a mis alumnos, ¿vale? Cuando nosotros bajamos de temporalidad a querer buscar algo que no nos está mostrando en la temporalidad que lo necesitamos, estamos forzando el gráfico, ¿vale? ¿Por qué estamos forzando el gráfico? Porque básicamente estamos buscando lo que nosotros queremos, nosotros como trader, ¿vale? Satisfaciendo nuestra necesidad o nuestra ansiedad, no sé, como lo quieran llamar, ¿vale? Si ustedes van al gráfico a buscar algo que ustedes quieren, pues literalmente lo están forzando o están buscando algo que ustedes quieren, ¿ok? No están recibiendo la información que el gráfico les quiere mostrar, ¿vale? Ahí es donde cometemos muchas veces un error, ¿vale? Que empezamos a buscar X retroceso en realidad cuando no existe, ¿ok? Y empezamos a bajar de temporalidad para identificarlo. Claramente, bajando de temporalidad lo vas a ver, pero no está en la temporalidad que tú lo necesitas. Por ejemplo, cuando yo les compartí la estrategia intradía, su rango es de H1, sus puntos de interés son de 15 minutos y su confirmación es en M5. Ambos, tanto el Choch como el Boss en la confirmación, tienen que ser con cuerpo. Ahora, si en dado caso ustedes están demarcando su rango en H1, ¿vale? Y hay, pero bueno, aquí no hay un retroceso. Ah, pues entonces me voy a M15 a ver si en M15 está el retroceso y claramente ahí sí están las dos, tres velitas contrarias y cierran con cuerpo. Pero entonces ahí están cometiendo un error porque ya no es el rango de H1, es el rango de M15. Están buscando lo que ustedes quieren ver en el gráfico, no lo que el gráfico te está mostrando, ¿vale? Eso es muy importante que lo dominen, ¿vale? Que entiendan que no todo el tiempo nos va a mostrar lo que nosotros queremos. Asumir lo que nos está mostrando y ya está, ¿vale? Entonces, básicamente de esa manera es como nosotros identificaríamos un retroceso válido de 2 a 3 velas contrarias. Si no están esas 2 o 3 velas contrarias, no hay un retroceso. Recuerden, 2 o 3 es el mínimo. Puede ser la cuarta, la quinta, la sexta vela, pero tiene que cerrar con cuerpo por encima de las anteriores. Es decir, si me confirma la segunda vela, tiene que cerrar con cuerpo por encima de la primera. ¿Ok? Si me confirma la tercera vela, tiene que cerrar por encima con cuerpo de la primera y de la segunda vela, o sea, superar las dos primeras. Si es la cuarta, tiene que superar las primeras tres y así sucesivamente, ¿vale? No lo voy a alargar más para no enredarlos tanto, ¿ok? Ahora, vamos a ir al gráfico y vamos a hablar un poco de ese tema, porque es importante identificarlo en el gráfico. Acá en ejercicios es un poco más sencillo, pero en el gráfico, créanme que les va a ayudar muchísimo a mapear la estructura, a entender en realidad dónde hay puntos que tienen valor, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de este rango, ¿vale? Aquí. Fíjense qué pasa cuando nosotros no identificamos un retroceso de manera correcta, ¿vale? Esto de aquí no es un retroceso válido. ¿Por qué no es un retroceso válido? Acabamos de hablar de que un retroceso válido para nosotros tiene que tener 2 o 3 velas contrarias. Si se fijan, aquí tenemos una vela contraria, que es la primera, que nos demarca el posible retroceso, ¿vale? Y para nosotros,
digamos, no es válido por el tema de que no ha cerrado la segunda con cuerpo, ¿ok? Entonces, la segunda vela es esta de acá. Vamos a tratar de hacerlo con una flechita. Aquí está. Primera vela, ¿ok? La que nos demarca el retroceso. La segunda no cierra con cuerpo por debajo de la primera. En este caso es un retroceso alcista, entonces debería de cerrar por debajo. Y la tercera tampoco cierra por debajo superando a la primera. Fíjense, la primera la mecha es más larga y no cierra con cuerpo. Entonces, aquí no hay un retroceso válido, ¿ok? Si nosotros, vamos a suponer, ¿no? En ese caso, fuésemos identificado esto como un retroceso válido, quizás aquí consiguiéramos un quiebre estructural, ¿vale? Cosa que no es válido. Y fíjense el por qué. Ya les voy a explicar el por qué cuando cometemos el error de marcar un retroceso, ¿ok? Nos sacan stop loss el mercado, básicamente. Fíjense lo siguiente. Nosotros aquí tenemos otra primera velita. Ese retroceso que les estoy mostrando acá, ¿vale? Lo voy a subrayar. Este de aquí tampoco es válido. ¿Por qué? La primera vela, ¿vale? Cierra, bueno, deja una mecha. La segunda vela que abre deja otra mecha y tampoco cierra con cuerpo por debajo de la primera. Y la tercera tampoco supera las dos anteriores. Entonces, si en dado caso ustedes no identificaran un retroceso como yo se los estoy explicando ahora, fíjense lo que pasa. Que ustedes aquí arriba toman eso como un boss, ¿vale? Y aquí abajo toman eso como un choch. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, perfecto. El youtuber me dice a mí que aquí tengo un order block, tengo liquidez acá, ¿vale? Tengo imbalance, tengo aceleración, tengo quiebre estructural, que es el short. Perfecto, le meto la casa en short, ¿vale? ¿Y qué pasa? Boom, no sacan stop loss, ¿sí? A ver, ahí, se me fue para el otro lado, ahí está. Boom, no sacan stop loss. ¿Por qué? Porque tu rango no era ese. Ahí no hay ni un boss ni hay un choch. ¿Por qué no hay un boss y por qué no hay un choch? Porque simple y llanamente no es un retroceso válido. ¿Ok? Esto pasa, se los estoy mostrando ahora mismo en H1, pero eso pasa en M15, en H1, en H4, en cualquier temporalidad, ¿vale? No se limiten ustedes a que porque yo lo estoy mostrando en diaria, pues en diaria no más pasa. No, esto pasa con más frecuencia en temporalidades menores, ¿ok? Entonces, de esta manera es como ustedes cuando practiquen esto, ¿vale? Yo sé que háganle backtesting, ¿vale? No crean en mí ni en la primera persona que les diga X cosa. Practíquenlo, úsenlo, domínenlo. Y si no les funciona, no lo sumen a su operativa, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, creo que esto les va a ayudar muchísimo a entender el mercado, ¿vale? ¿Por qué? Fíjense, si nosotros entendemos cuando en realidad hay un retroceso válido, ahora vamos a buscar uno que en realidad sea válido, ¿ok? Y vamos a quitar esta trampa que hizo el mercado aquí, ¿sí? Les mostré primero el punto más, como más feo, ¿no? Para que me entiendan el por qué les quiero enseñar esto. Es porque, fíjense, para nosotros nuestro rango era desde este punto bajo hasta este punto alto, ya que esto no es válido y eso tampoco. O sea que es todo esto, ¿ok? Eso les va a ayudar incluso a identificar de forma más sencilla sus rangos, ¿vale? Es decir, va a ser mucho más fácil, ¿vale? ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos este rango alcista, claramente nosotros no vamos a estar buscando compras por aquí, porque este es mi máximo débil y este es mi mínimo fuerte. Entonces, trazo mi zona de demanda. ¿Cuál es la zona de demanda que el precio tiene que respetar? Esa que tengo aquí, esta, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el precio? Regresa a mi zona de demanda, ¿vale? Déjenme quito esto aquí un poco. Regresa a mi zona de demanda y ¿qué hace? Me crea un máximo más alto. Todo esto ustedes lo pueden lograr solamente con entender el retroceso válido, ¿ok? Que son 2 o 3 velas contrarias. Recuerden, ese es el mínimo, ¿vale? Pueden haber más, la quinta, la cuarta o la sexta, pueden haber más velas, ¿ok? Pero siempre esa vela que nos confirme tiene que cerrar por encima con cuerpo de las anteriores o por debajo, en ese caso que es un retroceso alcista, ¿ok? Vamos a ver acá lo que sería un retroceso válido. Fíjense acá. Esa primera vela, bueno, ya que el precio nos había creado un máximo más alto, ¿vale? Que no tengo marcado aquí, fíjense. Ese es un boss, aquí. Vamos a poner boss de diario. Ahí está. Miren, una, dos velitas contrarias, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que la segunda vela cierra con cuerpo por debajo de la primera. Ya para mí eso es un indicio de retroceso, ¿ok? Ya lo único que me faltaría al momento de yo identificar ese cierre aquí de esa segunda vela por debajo de la primera
¿ok? Es lo siguiente, esperar que me cree un máximo más alto, porque si no, claramente ese retroceso no va a ser válido, ¿ok? Entonces, fíjense que el precio al dejarnos este bloque de aquí, luego, ¿qué hace? De crearnos un máximo más alto, nos crea el máximo más alto con cuerpo, rompe aquí con cuerpo y regresa nuevamente al bloque con la mecha más baja, que es ese que está aquí. Esto es un poco de order flow, que creo que ya hay un video en el canal donde pueden verlo, ¿vale? Y pueden aprender bastante del tema de order flow y sumarlo a eso que les estoy enseñando el día de hoy. Esto sí es un retroceso válido. Y para prueba, un botón, ¿no? O para muestra un botón, es que se dice, fíjense cómo aquí el precio llegó y reacciona al alza. Ahora, aquí, luego de crearnos un máximo más alto, ¿ok? Nuevamente tenemos una vela azul y tenemos otra velita acá azul. Fíjense que la segunda vela, ¿vale? Vamos a acercarnos un poco. La segunda vela ya cierra con cuerpo, esa de acá. Cierra con cuerpo por debajo de la primera. Entonces, eso nos da nuevamente un indicio de que ahí hay un retroceso válido. Ahora, si nosotros subimos acá arriba, fíjense que en ese momento el precio, está bien, creó el mínimo más bajo, pero no fue capaz de crearme un máximo más alto, ¿ok? ¿Qué hizo? Cae nuevamente, me crea un mínimo más bajo que ese de acá y se impulsa, ¿vale? Entonces, mi punto mínimo es el punto más bajo después del retroceso. Ese es mi retroceso, mi punto más bajo, mi mínimo, el precio se impulsa y me crea este máximo más alto, que ya identificamos estos dos como falsos quiebres estructurales o falsos retrocesos, ¿vale? De esa manera es como ustedes se pueden ayudar a entender cómo identificar un retroceso que en realidad es válido de un retroceso que no lo es, ¿ok? Digamos, es bastante sencillo hacerlo, pero es un poco complicado dominarlo, ¿ok? Es básicamente práctica, que ustedes afinen la vista y créanme que cuando aprendan a identificar estos retrocesos de esta manera, les va a ayudar un montón en su operativa, ¿vale? Ya que les va a ayudar a marcar los rangos de una manera mucho más sencilla, más práctica. No van a tener tantos inconvenientes, ¿vale? Al momento de saber si este es tu high en verdad o es tu low en verdad, digamos máximo, mínimo, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo. Practíquenlo y me dejan en los comentarios del video qué les parece, si en realidad les da un cambio en su operativa y en su forma de mapear la estructura, ¿vale? Que es lo más importante, que nos dé un cambio al momento de nosotros mapear la estructura, que nos mejore esa forma de mapearla y me comentan ahí a ver qué les parece, ¿ok? Aquí podemos ver otro ejemplo, miren, de un retroceso válido, ¿ok? Fíjense acá. Este punto más alto, ¿vale? Hay una, dos. Aquí es donde entra en juego las dos o tres velitas. Fíjense aquí, ¿vale? Miren, tenemos la primera vela, que es esta, ¿vale? Que nos empieza a demarcar el retroceso. Tenemos la segunda vela, que no cierra con cuerpo por debajo de la mecha, ¿ok? Al no cerrar con cuerpo por debajo de la primera mecha de la primera vela, fíjense la tercera lo que hace. La tercera vela sí cierra con cuerpo por debajo de las dos primeras. Supongamos que esa no es la tercera, es la cuarta, es la quinta, es la sexta. Pues tiene que pasar lo mismo. Tiene que cerrar por debajo con cuerpo de todas las anteriores que nosotros identifiquemos anteriormente. ¿Ok? De esta manera es como pueden ustedes identificar un retroceso. Claramente, para ser válido, tienen que crearle un rompimiento estructural, porque ese sería el retroceso desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y el impulso sería desde este punto mínimo hasta este punto máximo, ¿ok? ¿Que rompe dónde? Aquí, justo aquí, rompe con cuerpo, ¿vale? En este punto, ¿sí? Entonces, de esta manera va a ser mucho más fácil ustedes identificar tanto su rango, su zona operativa, sus puntos de interés, su mínimo y su máximo que en realidad tienen valor, o su mínimo y su máximo fuerte, ¿vale? O débil, ¿sí? Va a ser mucho más fácil y mucho más práctico. Espero de verdad esa información les ayude a mejorar su operativa. Me cuentan en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse y apoyarme en el canal de YouTube para seguir creciendo como comunidad. El canal de Telegram lo tenemos en la descripción de este video. Así que si quieren unirse, están bienvenidos, ¿vale? Muchísimas gracias por ver el videito. Nos vemos en un próximo videito. ¡Chao, chao!